Yo ya tengo mis años, unos 70, y aunque parezca que me estoy volviendo un viejo loco que se la pasa contando historias, lo que les voy a contar es cierto. A veces, cuando el viento pega fuerte en la sierra, me acuerdo de aquellos días y siento como si fuera ayer. Era por allí de 1970. Nuestro presidente en ese entonces era Luis Echeverría Álvarez, y lo que más recuerdo de él eran las masacres de los que no estaban de acuerdo con su gobierno y una profunda crisis donde no había que comer. Aquel día era un día caluroso, como muchos de esos días en los que el sol pega tan fuerte que ni el aire se siente. Yo estaba trabajando en el campo, con la pala en mano, cuando algo me hizo mirar hacia el camino. Un hombre venía caminando, pero no era como cualquiera de los que pasaban por aquí. Era alto, muy alto, y lo primero que me llamó la atención fue su ropa, que no era de aquí, ni de la ciudad, ni del campo. Algo diferente, como de tiempos pasados, como si hubiera salido de una historia vieja. Su ropa era limpia, y eso ya me extrañó, porque en el campo todo se ensucia rápido, y sobre todo si vas caminando bajo el sol. Este hombre, que no era de nuestro pueblo, venía caminando tranquilo, sin apuro, como si no le importara nada. Tenía una mirada serena, como de alguien que sabe lo que hace, y aunque parecía extranjero, no parecía perdido. Lo primero que hizo fue llegar a la plaza del pueblo, donde siempre se encuentra la gente. Nadie lo conocía, pero no pasó desapercibido. Al contrario, todos empezaron a mirarlo con curiosidad, algunos hasta con desconfianza, como suele pasar cuando aparece alguien que no sabes de dónde viene. Pero ¿sabes? Lo que más me llamó la atención fue lo que dijo nada más llegar. Se presentó de una forma que sorprendió a todos. Dijo que él era el Hijo de Dios, que había vuelto a la tierra en carne humana para cumplir la voluntad de su Padre. Los que lo escucharon se rieron de inmediato. A nadie le parecía posible que un hombre de esas ropas, con cara tranquila, dijera ser el Hijo de Dios. Sobre todo cuando en el pueblo todos sabemos que lo más cercano a un milagro es que alguien te preste la mula para ir al campo. Al principio, como en todo pueblo, las risas fueron las primeras reacciones. «Este está loco», dijeron algunos. Otros lo miraban con cara de pocos amigos, como cuando aparece alguien que no sabe si va a pedirte algo o no. Pero él, a pesar de las bromas y miradas desconfiadas, no se inmutó. Al contrario, seguía sonriendo, como si nada de lo que decían o pensaban le importara. Y bueno, pasaron los días y el hombre se quedó en la plaza. No pedía nada, no molestaba a nadie, solo se sentaba en una piedra y de vez en cuando hablaba con algunos de los más curiosos que se acercaban. A veces, cuando los niños lo rodeaban, les contaba historias de Dios y de cómo el amor era lo más importante en la vida. Algunos se quedaron escuchándolo y otros, pues, como siempre pasa, se burlaban. Pero lo que nadie podía negar era que de alguna manera algo en su voz y en sus palabras parecía tener un poder extraño. Y fue en esos días cuando empezaron a pasar cosas que, por más que uno quisiera explicarlas, no tenían una explicación lógica. Recuerdo bien que un día el viejo Nacho, que siempre se quejaba del dolor en las piernas, llegó arrastrándose por la plaza. Ya no podía caminar, llevaba meses con ese malestar,
y nadie sabía qué hacer por él. Dicen que había probado todo tipo de remedios, hasta las hierbas más caras que la abuela Mercedes le daba, pero nada le servía. Y bueno, pues ese día, el hombre extraño, sin que nadie le pidiera nada, lo miró y le ofreció su ayuda. El viejo Nacho, que ya estaba acostumbrado a vivir con dolor, no quería ni acercarse, pero el hombre lo miró con una calma y le dijo: «Levántate, tus piernas están sanas, solo necesitas creer». Y de manera inexplicable, el viejo Nacho se levantó, se puso a caminar sin dolor alguno. No fue ni un milagro repentino, ni nada que se pudiera decir de un golpe de suerte. El hombre lo tocó, y el viejo empezó a caminar como si nunca hubiera tenido dolor. Lo raro fue que nadie más podía entender cómo había sucedido. La gente no estaba segura de si era un truco o si de verdad tenía algo de poder. Pero al ver a Nacho caminando como un joven, muchos comenzaron a pensar que había algo en ese hombre. Ya no era solo un loco que decía ser el hijo de Dios. Era alguien que estaba haciendo cosas que, para muchos de nosotros, nunca habíamos visto. El siguiente milagro ocurrió unos días después, cuando la señora Socorro, que vivía con su esposo borracho, estaba sufriendo mucho con su hija enferma. La niña tenía fiebre tan alta que nadie pensaba que pudiera sobrevivir. Socorro había intentado todo lo que le habían dicho, desde los remedios que le recomendaban en la iglesia, hasta los conjuros que le dio su comadrita Juana. Pero nada parecía funcionar. Y bueno, fue entonces que, casi como por casualidad, el hombre apareció de nuevo por la casa de Socorro. La mujer, que ya no tenía esperanza, lo miró con cara de angustia y le rogó que ayudara a su hija. El hombre, sin decir palabra, se acercó a la niña, la tomó en sus brazos y le susurró unas palabras que nadie pudo entender. Lo raro es que, casi en ese instante, la fiebre de la niña comenzó a bajar. La señora Socorro, sin poder creer lo que veía en sus ojos, se arrodilló y lloró de felicidad. En ese momento, la gente que pasó por la casa empezó a hablar del hombre. «Este sí tiene algo», dijeron. «No puede ser casualidad». Y así fue como, poco a poco, el extraño empezó a ganar el respeto de los más desconfiados, aunque no todos pensaban lo mismo. Algunas personas seguían diciendo que todo eso era una mentira, que nada de eso podía ser cierto. Otros, sin embargo, comenzaban a seguirlo, a escuchar sus palabras y a creer en lo que decía. Se empezaban a ver cambios en la gente. Los enfermos mejoraban, los cosechadores encontraban mejores siembras, y las casas que parecían estar siempre vacías de comida empezaban a llenarse. Pero aún así, no todos lo veían con buenos ojos. Yo, por mi parte, no me dejaba llevar por lo que los demás decían. No es que fuera desconfiado, pero uno en el campo aprende a no creer en todo lo que brilla. Sabía que todo eso de los milagros era raro. A veces, las cosas que pasan en los pueblos no siempre son lo que parecen. Pero si algo había dejado claro ese hombre, era que la gente empezaba a mirarlo de otra manera, con un respeto que antes no tenían. Y, aunque algunos temían lo que pudiera venir, algo nos decía que aún no habíamos visto nada. Después de aquellos milagros, no se hablaba de otra cosa en el pueblo. La gente estaba dividida. Algunos decían que el hombre era un santo, otros seguían creyendo que era un loco con suerte. Y yo, como buen campesino, me mantenía neutral,
observando. Era pleno verano, y como cada año, sufríamos una sequía de esas que te revientan la tierra y hacen que hasta el ganado flaquee. Los pozos estaban casi secos y ya nadie podía regar los cultivos. Los días eran más largos de lo normal, el calor insoportable, y cada vez que veíamos una nube, rezábamos para que soltara, aunque fuera unas gotas. Una tarde, el hombre apareció en la plaza con esa misma calma que siempre llevaba. Ya varios lo seguían a donde fuera, como si tuvieran fe ciega en él. Se plantó en el centro y mirando al cielo despejado, levantó las manos. La gente lo miraba, curiosa, algunos con esperanza y otros con burla. Uno de los hombres del pueblo, Pedro el herrero, que siempre tenía algo que decir, le gritó: «A ver si es cierto que eres quien dice ser. Haz que llueva». El forastero no se inmutó, solo sonrió y respondió: «Si crees, verás». Al principio, no pasó nada. El cielo seguía igual de azul, el calor igual de sofocante. Algunos comenzaron a reírse, y Pedro, más confiado, le gritó de nuevo: «Pues parece que tu padre no te hace caso». Pero antes de que pudiera decir más, el viento cambió. Fue algo extraño, porque no había ni una brisa en todo el día, y de repente, un aire fresco comenzó a soplar. Las risas se fueron apagando, y las miradas se alzaron al cielo. Unas nubes oscuras comenzaron a juntarse justo encima de nosotros, como si alguien las estuviera llamando. Y bueno, la lluvia llegó de golpe, primero con unas gotas gruesas que salpicaban el polvo, y luego con un aguacero que parecía no tener fin. La tierra seca absorbía el agua con ansias, y la gente comenzó a gritar de alegría. Algunos se arrodillaron, agradeciendo al hombre como si fuera el mismísimo Jesús. Pero no todo fue alegría. De repente, un rayo cayó tan cerca de la plaza que el suelo tembló, y todos volteamos hacia donde había pegado. Ahí estaba el herrero Pedro, tirado en el suelo, con la cara completamente pálida y los ojos abiertos, sin vida. La lluvia no cesaba, pero nadie se movía, todos paralizados al ver lo que había pasado. El hombre extraño caminó hasta donde estaba Pedro, lo miró un momento y con voz tranquila dijo: «Dios da y Dios quita». Esa frase se quedó grabada en mi mente. Nadie supo qué pensar. ¿Había sido un accidente o el forastero tenía algo que ver? La lluvia no paró en todo el día, y aunque agradecimos que llenara los pozos, el miedo empezó a colarse entre nosotros. Unos días después, otro suceso nos dejó a todos inquietos. En el pueblo había una familia conocida por su incredulidad. Don Chema, su esposa, y sus 3 hijos siempre habían sido gente de pocas palabras y menos creencias. Ellos fueron los primeros en alzar la voz, diciendo que todo lo que hacía el hombre era pura coincidencia o trucos baratos. Se burlaban de él, hasta lo llamaban el loco disfrazado. Una noche, la casa de Don Chema se incendió de la nada. Era una de esas noches frescas en las que no había velas encendidas ni fogones prendidos. La familia apenas logró salir, pero todo lo que tenían quedó reducido a cenizas. Lo extraño fue que, mientras las llamas consumían la casa, se podían escuchar gritos que no eran de los que vivían ahí. Parecían venir dentro del fuego, voces profundas, como de algo que no era humano. El forastero apareció de nuevo,
justo cuando el incendio estaba en su apogeo. La gente que había salido a ayudar lo miró en silencio mientras él observaba el fuego con una mirada calmada. Algunos aseguraban que lo vieron murmurar algo, pero no se acercó a nadie ni trató de apagar el incendio. Solo estuvo ahí, como si estuviera esperando algo. Al día siguiente, don Chema y su familia abandonaron el pueblo sin decir adiós. Nadie supo a dónde fueron, pero antes de irse, don Chema pasó por la plaza y le escupió al hombre extraño. Este, sin moverse ni limpiarse, le respondió con una sonrisa. Donde vayas, no podrás escapar de la verdad. Esa frase nos dejó más inquieto que antes. Ya no era solo que hiciera milagros o que cosas inexplicables ocurrieran a su alrededor. Ahora sentíamos algo más, algo que no entendíamos, pero que empezaba a cambiar el pueblo y a nosotros mismos. Esa noche, cuando me acosté en mi hamaca, no pude dormir. Las imágenes del rayo, del incendio y de las palabras del forastero daban vueltas en mi cabeza. Sentía que algo grande se estaba gestando, algo que no podíamos detener. Y aunque todavía había quienes creían que todo era obra de Dios, yo no podía dejar de pensar que quizá, solo quizá, no todo lo que viene del cielo es bueno. Pasaron los días y el pueblo ya no era el mismo. Aunque los campos reverdecieron gracias a la lluvia y los pozos estaban llenos, había un ambiente raro, pesado. La gente murmuraba en las esquinas, cuidándose de que el extraño no los escuchara. Para algunos, él era un enviado de Dios, pero otros ya no estaban tan seguros. Una tarde, mientras estábamos en el campo, sucedió algo que nos dejó helados. Estábamos trabajando cuando escuchamos los gritos de Pancho, el hijo más chico del viejo Genaro. Salimos corriendo hacia donde estaba y lo encontramos arrodillado junto a una vaca de la familia. Era una de las pocas que quedaban después de la sequía, pero ahora estaba tirada en el suelo, sin vida. Lo más raro era que no tenía ni una gota de sangre, como si algo o alguien se lo hubiera sacado toda. Pancho, con los ojos llenos de lágrima, nos contó que había visto al hombre extraño rondando por ahí, justo antes de encontrar a la vaca. Algunos de los hombres comenzaron a murmurar entre ellos, diciendo que no podía ser coincidencia. Pero nadie se atrevió a decir nada en voz alta. Y bien, esa misma noche, el forastero llegó a la casa de don Genaro, como si supiera lo que había pasado. Llevaba una sonrisa tranquila y un costal lleno de carne fresca. Dios no abandona a sus hijos, dijo, entregándole el costal al viejo. Genaro lo aceptó, pero su mano temblaba. No sabía si agradecerle o correrlo de su propiedad. Esa carne alimentó a la familia por semanas, pero el viejo dejó de dormir bien desde entonces. Decía que cada noche escuchaba el llanto de una vaca que parecía venir del corral vacío. Las cosas no se detuvieron ahí. Unos días después, en la plaza, una de las mujeres del pueblo, doña Margarita, comenzó a gritar mientras señalaba al extraño. Según ella, lo había visto en la madrugada, caminando descalzo entre sus gallinas. Y al amanecer, todas aparecieron muertas, con el mismo patrón, sin sangre. Él, con esa calma que siempre tenía, negó las acusaciones. La vida y la muerte no son casualidades. Todo tiene un propósito. Fue lo único que dijo. Doña Margarita, furiosa, lo agarró de la ropa y le exigió respuestas.
Lo que pasó después nadie lo pudo explicar. Sin que él moviera un solo dedo, doña Margarita se desplomó en el suelo, como si le hubieran quitado las fuerzas. Algunos corrieron a ayudarla, pero al levantarla, notaron que tenía los labios morados y las manos heladas. Estaba viva, pero nunca volvió a hablar. Esa noche el padre Anselmo decidió intervenir. Convocó a los habitantes a la iglesia y con el templo lleno, alzó la voz. Hermanos, no podemos seguir ignorando lo que pasa en este pueblo. Este hombre dice venir de Dios, pero sus actos traen desgracias. Debemos orar y pedirle al Señor que nos dé claridad. Algunos asintieron, pero otros lo miraban con desconfianza. Para ellos, el forastero seguía siendo un salvador. Así que el propio padre Anselmo decidió enfrentar al hombre. Fue hasta donde él estaba hospedado, en la vieja casa abandonada de los García. La mitad del pueblo lo siguió, curiosa y asustada. El hombre extraño salió al portal, tranquilo como siempre. Padre, si tienes preguntas, pregúntalas. Yo no temo la verdad, le dijo. El padre Anselmo, con la Biblia en mano, le preguntó directamente: ¿Quién eres realmente? ¿Qué buscas en este pueblo? La respuesta del forastero fue tan simple como desconcertante. Soy quien digo ser. Vine porque fui llamado. El padre no se dejó intimidar y comenzó a rezar en voz alta. Fue entonces cuando pasó algo que nadie esperaba. Mientras el padre rezaba, una bandada de cuervos apareció de la nada y comenzó a rodear la casa. Eran tantos que apenas podíamos ver el cielo. El ruido de sus graznidos era ensordecedor, y los más valientes que habían seguido al padre comenzaron a retroceder. De repente, los cuervos se lanzaron hacia el padre. La gente gritó y corrió, pero yo me quedé, paralizado, viendo cómo el padre caía al suelo, cubriéndose como podía. Algunos intentaron ayudarlo, pero los cuervos los alejaban, picoteándolos con sus afilados picos. Cuando por fin se fueron, el padre estaba tirado, con el rostro lleno de rasguños y los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada. Solo se levantó y regresó a la iglesia, cabizbajo. Comunidad. Esa noche, nadie salió de sus casas. Todos nos quedamos encerrados, rezando en silencio o simplemente mirando al techo, esperando el amanecer. Pero yo sabía que algo peor estaba por venir. El amanecer trajo más preguntas que respuestas. Nadie quería hablar del incidente con los cuervos, pero el pueblo entero lo comentaba en murmullos. Algunos decían que el padre Anselmo había caído en desgracia por retar al enviado de Dios. Otros, en cambio, estaban seguros de que aquel hombre era algo más oscuro, una amenaza disfrazada de santo. Así que esa tarde, para calmar las tensiones, el padre convocó una misa en la iglesia. Era su manera de mostrar fortaleza y de guiar a los que todavía confiaban en él. La iglesia estaba llena. Todos queríamos escuchar lo que diría. Incluso el forastero apareció, parado al fondo, como si no tuviera miedo de nada. El padre Anselmo comenzó con oraciones. Su voz temblaba un poco, pero seguía adelante. Mientras avanzaba, una de las mujeres del coro, doña Aurora, cayó de rodillas frente al altar, agarrándose el pecho. Comenzó a gritar palabras incomprensibles, como si hablara otro idioma, mientras se jalaba los cabellos. Nadie sabía qué hacer. Su esposo intentó levantarla, pero ella lo arañó, casi como un animal. De pronto Aurora señaló al extraño y gritó con una voz que no era suya: «No eres quien dices ser. El pueblo pagará por haberte recibido».
El forastero no respondió, solo la miró, serio, sin la calma habitual. En ese momento, Aurora comenzó a convulsionar. Movió la cabeza. Aurora estaba muerta. El silencio que siguió fue aterrador. Todos volteamos hacia el forastero, esperando una reacción. Pero él simplemente se dio la vuelta y salió de la iglesia, como si nada hubiera pasado. La misa se interrumpió, y poco a poco la gente fue saliendo, con miedo y mirando hacia el cielo, como si temieran que algo más terrible cayera sobre nosotros. Esa noche la iglesia quedó sola, pero no por mucho tiempo. Genaro, que siempre había sido escéptico de los rezos y milagros, decidió investigar. Así que, armado con una lámpara de petróleo y un machete, entró al templo después de medianoche. Algunos vecinos lo vimos desde lejos, pero nadie tuvo el valor de acompañarlo. Era un hombre valiente, pero esa valentía le costaría caro. No pasaron ni 10 minutos cuando escuchamos sus gritos. Corrimos hacia la iglesia, temblando del miedo, pero sabiendo que no podíamos dejarlo solo. Al entrar, encontramos la lámpara tirada al suelo, todavía encendida, y al pobre Genaro de rodillas frente al altar, con las manos cubriéndose la cara. Cuando se las quitó, vimos que tenía los ojos abiertos de par en par, pero completamente blancos, como si se los hubieran vaciado. Intentamos moverlo, pero no reaccionaba. Estaba vivo porque respiraba, pero no hablaba, no se movía por sí mismo. Tuvimos que cargarlo entre varios y llevarlo a su casa. Su esposa lloraba pidiéndonos que lo regresáramos a la iglesia, como si ahí pudiera recuperarse, pero nadie quiso volver a ese lugar después de lo que vimos. A la mañana siguiente, el padre Anselmo encontró algo en el altar. Eran manchas de sangre que formaban un círculo perfecto, con una figura extraña en el centro que nadie reconoció. Lo raro eran que las puertas de la iglesia estaban cerradas con llave, como él las había dejado la noche anterior. Entonces, fue cuando el padre decidió enfrentarse al forastero una vez más. Reunió al pueblo y fue a buscarlo a la casa abandonada donde se estaba quedando. Cuando llegaron, encontraron las puertas abiertas de par en par y al hombre sentado en una silla vieja, como si los estuviera esperando. El padre, esta vez armado con una cruz de madera y un frasco de agua bendita, le exigió que hablara. «¿Qué eres?», preguntó el padre Anselmo, levantando la cruz. El hombre lo miró, sereno como siempre, y dijo: «Soy quien me han pedido que sea». Fue entonces cuando el padre Anselmo, en un acto de desesperación, le arrojó el agua bendita. Todos esperábamos que algo sucediera, que el hombre gritara, que reaccionara de alguna manera, pero no pasó nada. En lugar de eso, el extraño se levantó y su mirada cambió. Ya no era tranquila, sino fría, como si estuviera harto de nosotros. «Los milagros tienen un precio», dijo, con una voz tan baja que apenas se escuchaba, pero que hizo que todos saliéramos huyendo. Y bueno, esa noche nadie en el pueblo durmió, todos temían de morir. Las casas estaban cerradas con trancas y candados, los niños lloraban en silencio y hasta los animales parecían inquietos. Yo apenas si me atreví a asomarme por la ventana, esperando no ver nada. Pero algo me decía que, por más que intentáramos escondernos, no nos libraríamos de lo que estaba por venir. De madrugada, se escuchó el primer grito. Venía del lado donde vivía doña Clotilde,
la mujer que hace algunos días había insultado al forastero frente a todos en el mercado. Salimos corriendo, algunos con machetes y otros con palos, pero cuando llegamos, era demasiado tarde. La encontramos tirada en la calle, con el cuerpo retorcido de una manera que no parecía natural. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos. En su pecho, escrito con algo que parecía fuego, estaba la palabra incredulidad. El miedo que sentimos esa noche no se puede explicar. No era solo por doña Clotilde, sino porque todos sabíamos que ese hombre podría aparecer en la casa de cualquiera de nosotros. Mientras unos hombres cubrían el cuerpo, alguien gritó desde la otra esquina del pueblo. Esta vez era don Evaristo, el ranchero que había intentado golpear al forastero con una vara cuando llegó. Su casa estaba en llamas, pero no había ningún rastro de fuego alrededor, como si las llamas solo hubieran consumido su hogar y nada más. Lo encontramos afuera, de rodillas, con el rostro lleno de cenizas y los labios moviéndose como si rezara. Murió así, sin decir una palabra, con una expresión de puro terror en la cara. La gente comenzó a murmurar: «Esto es castigo. No debimos desconfiar. Este hombre no era normal». Para ese momento, comunidad, nadie quería quedarse en el pueblo, pero las salidas estaban bloqueadas. El único camino hacia la carretera principal estaba lleno de piedras y árboles caídos, como si algo o alguien nos quisiera ir. Al amanecer, el forastero apareció de nuevo, parado en la plaza, con la misma calma que siempre. No traía su bastón ni su capa vieja, pero había algo diferente en él. Su rostro parecía más joven, como si los días que habían pasado en el pueblo le hubieran quitado años. Nadie se atrevía a acercarse, pero él no necesitaba que lo hiciéramos. Solo levantó las manos y habló con una voz que resonaba por todo el lugar. «Vine a dar milagros», dijo. Pero no entendieron que los milagros exigen fe. Ustedes fallaron y ahora pagan. No cometeré el mismo error que antes. Nadie se movió. Era como si estuviéramos congelados, atrapados por su mirada. Fue entonces cuando el padre Anselmo salió de la iglesia, con una cruz en una mano y un libro viejo en la otra. Parecía más decidido que nunca, aunque sus pasos eran lentos y sus manos temblaban. Se plantó frente al forastero y alzó la cruz. «No eres hijo de Dios», dijo el padre. «Los milagros que das traen desgracias. No tienes derecho a juzgarnos». El falso Mesías lo miró, casi con lástima, y dio un paso hacia él. El padre Anselmo no se movió. Fue entonces cuando ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. La cruz que sostenía al padre se partió en dos, como si estuviera hecha de papel, y él cayó al suelo, con los brazos extendidos y la mirada perdida. En su pecho apareció la palabra orgullo. Y bien, fue ahí cuando entendimos que no teníamos escapatoria. El forastero no era bueno ni malo, no era un hombre ni un dios. Era algo que no podíamos comprender, y estaba aquí para cumplir un propósito que no conocíamos. Nos miró a todos, uno por uno, y su voz resonó de nuevo. «Ya no les queda tiempo». Con esas palabras, desapareció. No caminó, no corrió, simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Pero las marcas que dejó en el pueblo eran reales. Doña Clotilde,
don Evaristo y el padre Anselmo estaban muertos, y sus cuerpos eran prueba de que lo que vivimos no fue un sueño. A decir verdad, el pueblo nunca se recuperó. Algunos se fueron tan pronto como pudieron, dejando sus casas y tierras atrás. Otros, como yo, nos quedamos, más por miedo que por otra cosa. No queríamos tentar al destino saliendo de aquí, pero una cosa es segura. Nadie volvió a hablar de aquel forastero, ni en los rezos, ni en las conversaciones, ni siquiera en los rumores. Ahora, al pasar los años, me doy cuenta de que quizás no era nuestra incredulidad lo que él castigaba, sino nuestra incapacidad para reconocer lo que no entendemos. Hay noches donde aún me parece escuchar su voz, repitiendo aquellas palabras que nunca olvidaré. Los milagros tienen un precio. Mi nombre es Andrés y desde hace 2 años soy monaguillo en la iglesia del pueblo. Nunca imaginé que las cosas cambiarían tanto como para contar esta historia. El padre Simón siempre había sido un hombre reservado, pero últimamente había notado algo diferente en él. No podía identificar si era cansancio o temor, pero su mirada había cambiado y yo lo sentía en los silencios prolongados durante la misa. Una tarde, después de la última ceremonia, me pidió que me quedara un momento más, a solas. Lo dijo con un tono que me puso nervioso y no pude evitar imaginar lo peor. ¿Por qué me necesitaba? Las historias que circulaban sobre sacerdotes no ayudaban y mi mente volaba sin que yo pueda evitarlo. El padre Simón no era de los que andaban con rodeos, pero esa tarde parecía titubear. La iglesia estaba vacía y mientras caminábamos, nuestras pisadas se escuchaban rompiendo con el silencio del sitio. Eso no ayudaba a que pudiera calmarme. Sus pasos eran rápidos, como si quisiera que termináramos lo antes posible. Me dijo que nos reuniéramos en la sacristía, un lugar que normalmente no me asustaba, pero que de repente me empezó a poner nervioso. Mientras lo seguía, trataba de pensar en qué podía haber hecho mal. No se me ocurría nada, pero el silencio del padre hacía que mi mente jugara conmigo, imaginando las peores razones. Cuando llegamos a la sacristía, el padre cerró la puerta detrás de mí con fuerza, lo cual me sobresaltó un poco. Me quedé de pie, esperando que dijera algo, pero se sentó primero, cruzando las manos, y me miró por un momento que se sintió eterno. Finalmente habló, y su voz tenía un temblor que nunca la había escuchado. Andrés, dijo, hay algo de lo que necesito hablar contigo. No era el tono de una reprimenda, pero tampoco sonaba una simple conversación. Me quedé callado, esperando que continuara, y lo que dijo después me dejó completamente helado. En las últimas semanas he notado algo extraño alrededor del cementerio. Comenzó, y es que para que sepan, el cementerio de mi pueblo estaba justamente al lado de la iglesia, y bastaba con subir al campanario para ver perfectamente todo lo que en el camposanto ocurría. Al escuchar al cura, mi mente automáticamente pensó en ladrones o quizás algún tipo de animal escarbando en las tumbas, pero lo que dijo a continuación me sacudió. Me temo que esto no es humano. Lo miré, pensando que quizá estaba bromeando, pero su expresión era completamente seria. Y es que el padre Simón no era un hombre que se dejara llevar por rumores o supersticiones. Siempre había sido muy práctico, pero su rostro me decía que lo que estaba diciendo lo creía de verdad. Vi algo diferente, continuó. Es una figura encorvada, de piel muy pálida, no sé cómo describirla, pero la he visto cavar en las tumbas y llevarse los cuerpos. Mi primera reacción fue de duda,
Pensé que quizá había visto mal, que en la oscuridad de la noche cualquier cosa podría parecer extraña, pero cuando lo miré de nuevo, vi que estaba hablando muy en serio. La idea de que algo así estuviera pasando en el cementerio no solo me asustó, sino que también me hizo sentir una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. Intenté mantener la calma y no sonar asustado, así que le pregunté: ¿Y qué es, padre? ¿Qué cree que sea? Él bajó la mirada como si no tuviera una respuesta clara. No lo sé, Andrés. Nunca había visto algo así. No parece un animal, pero tampoco es una persona. Solo sé que está hambriento. La última palabra resonó en mi cabeza como un eco que no se iba. No tenía sentido. ¿Cómo algo así podía estar sucediendo tan cerca de nosotros? Siempre pensé que la iglesia y el cementerio eran lugares sagrados, que no pasaban cosas malas, pero ahora sentía que todo eso estaba al revés. El padre continuó, pero ahora su voz era más baja, como si temiera que alguien me pudiera escuchar. He tratado de acercarme, de hablar con esa cosa, pero nunca responde. Siempre se va cuando me acerco, pero cada vez vuelve más rápido. Lo peor es que la he visto mirándote. Sentí un nudo en el estómago. No entendía qué tenía que ver yo en todo esto. Padre, ¿qué quiere decir con que me estaba mirando? Le pregunté. Mi voz temblaba un poco, aunque intentaba no mostrarlo. Te he visto cuando estás solo en la sacristía o en el patio. Y en más de una ocasión, esa cosa estaba observándote desde lejos. Respondió, y en ese momento me recorrió un frío por todo el cuerpo. Intenté recordar si alguna vez había sentido que alguien me vigilaba, pero no me venía nada a la mente. Aún así, lo que decía el padre me daba una sensación de inseguridad, como si de repente el lugar donde me sentía protegido hubiera dejado de ser seguro. Necesito que tengas mucho cuidado, Andrés, dijo con un tono que sonaba más a súplica que a advertencia. No salgas solo de noche. Si ves algo extraño, no te acerques, no intentes enfrentarlo, simplemente corre y busca ayuda. Esas palabras, viniendo de él, me resultaron más inquietantes que cualquier cosa que me hubiera dicho antes. Y es que el padre Simón no era de los que recomendaban huir de los problemas. Siempre me había enseñado que la fe era más fuerte que cualquier miedo, pero ahora él me estaba diciendo que huyera. Y bueno, eso solo significaba una cosa: lo que sea que estaba ahí afuera era más peligroso de lo que cualquier persona podía enfrentar. Esa noche, cuando por fin salí de la iglesia, el aire de la tarde ya se había enfriado. Me apresuré a caminar hacia mi casa, tratando de no pensar en lo que me había dicho el padre, pero no podía sacarlo de mi cabeza. Cada paso que daba, cada pequeño ruido que escuchaba, me hacía sentir como si algo estuviera siguiéndome. Intenté no mirar hacia el cementerio, pero el miedo me pudo más y terminé girando la cabeza. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre las tumbas, una figura se movía. Era apenas visible, pero estaba ahí. Caminaba despacio, como si no tuviera prisa. Era encorvada, tal como el padre Simón lo había descrito. Y de pronto, se detuvo. En ese momento supe que estaba mirando directamente hacia mí. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada clavada en mí. Un terror me invadió, paralizándome por unos segundos. No sabía si correr o quedarme quieto, pero algo dentro de mí gritó que me fuera de ahí lo más rápido posible. Me eché a correr sin mirar atrás, escuchando solo el latido de mi propio corazón que retumbaba en mis oídos. Corrí sin parar hasta que llegué a la puerta de mi casa, sin aliento y con el cuerpo temblando. No le conté a nadie lo que había visto. Por obvias razones no pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía a esa cosa, encorvada, caminando entre las tumbas. Y lo peor de todo
era recordar cómo se detuvo para mirarme. A la mañana siguiente, traté de continuar con mi vida como si nada hubiera pasado, pero sabía que ya no era lo mismo. El pueblo siempre había sido tranquilo, y la iglesia, mi refugio, se sentía ahora como un lugar que ocultaba más de lo que mostraba. Lo peor es que no podía hablar con nadie de lo que había visto. No es como si pudiera contarle a mi madre que algo me estaba acechando desde el cementerio. Me mandaría a dormir y a rezar, como si con eso se solucionara todo. Pero yo sabía que era real. El día transcurrió lento, cada pequeño ruido me sobresaltaba y las horas parecían estirarse. Llegó la tarde y cuando me tocó ir a la iglesia para ayudar al padre Simón con la misa de 6, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Caminar de nuevo hacia ese lugar, después de lo que había pasado la noche anterior, me hacía sentir que estaba caminando directo hacia algo que no quería enfrentar, pero no tenía opción. Cuando llegué, el padre ya estaba allí. Me recibió con una sonrisa que, a diferencia de las otras veces, parecía un poco forzada. Sabía que algo estaba mal y estoy seguro que él también lo sabía. Durante la misa no pude concentrarme en nada. Las oraciones, los cantos, las respuestas que siempre me sabía de memoria, todo se sentía lejano. Como si no tuviera importancia comparado con lo que rondaba por mi cabeza. Lo único que me mantenía alerta era la constante vigilancia que sentía. Era como si incluso dentro de la iglesia algo me estuviera mirando. Cada vez que me giraba para ver los bancos vacíos al fondo, esperaba encontrar a esa cosa mirándome desde la puerta. Cuando la misa terminó, el padre Simón se acercó a mí y me pidió que lo ayudara con unas cosas en la sacristía. Asentí, aunque no tenía ganas de quedarme ni un segundo más en la iglesia. Mientras caminábamos, sentí una tensión en el aire, algo raro. El padre Simón cerró la puerta tras de mí y se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Andrés, ¿viste algo anoche?», me preguntó de repente, sin rodeos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo lo sabía? ¿Acaso había estado observándome desde algún lugar? Traté de mantener la calma, pero no pude evitar sentir un escalofrío recorrerme. «Sí, padre», respondí. Mi voz sonaba más débil de lo que esperaba. «Lo vi en el cementerio, como usted dijo. Estaba mirándome». No sabía cómo describirlo sin sonar como un loco, pero el padre Simón me miraba con una seriedad que me hizo sentir que no importaba lo que dijera, él me creería. «Lo sé», dijo, bajando la mirada. «Sabía que tarde o temprano te iba a notar». Esa frase me hizo sentir aún más incómodo. ¿Cómo sabía él tanto? «Sabes, lo que sea que está allá afuera no está buscando a cualquiera, Andrés. Te está buscando a ti». Me quedé helado, mis piernas temblaron y por un momento pensé que iba a desmayarme. ¿Por qué a mí? ¿Qué había hecho para merecer la atención de algo tan espantoso? No podía entenderlo. El padre Simón pareció notar mi reacción porque se acercó y me puso una mano en el hombro. «No es tu culpa», dijo, «pero necesitamos encontrar una manera de protegerte. Esa cosa no va a detenerse». «¿Qué es?», le pregunté, aunque en el fondo no estaba seguro de querer saber la respuesta. El padre suspiró, como si lo que fuera a decir le pesara en el alma. «No lo sé exactamente, pero he investigado, he hablado con otros sacerdotes y lo que me han dicho es que podría ser un ghoul. Un ser que pensábamos solo existía en historias de terror de escritores retorcidos. Pero al parecer, la leyenda es cierta. La criatura vive de los muertos, se alimenta de ellos». La palabra ghoul no me decía mucho. Sabía que en algunos cuentos de terror mencionaban esa palabra, pero no entendía por qué estaría detrás de mí. «¿Y qué quiere de mí?», pregunté.
No lo sé, pero parece que te ha elegido de alguna manera. Quizá por tu cercanía al cementerio, quizá porque has estado ayudándome aquí durante tanto tiempo. No lo sé, solo sé que no es coincidencia. Antes de que pudiera procesar todo lo que el padre me estaba diciendo, escuchamos un ruido proveniente del fondo de la iglesia. Era un golpe en seco, como si algo hubiera caído desde una gran altura. Ambos nos miramos y el padre Simón fue el primero en reaccionar. «Quédate aquí», me dijo, y salió de la sacristía. Mi cuerpo entero me pedía que lo siguiera, pero mis piernas no me respondían. El miedo me tenía clavado en el suelo. Escuché al padre caminar por la iglesia, sus pasos resonando en el silencio, y luego lo oí detenerse. Unos segundos después, escuché su voz, pero no hablaba con normalidad. Era un murmullo nervioso, casi inaudible, como si tratara de tranquilizar a alguien o algo. Reuniendo todo el valor que me quedaba, decidí salir de la sacristía para ver qué estaba pasando. Caminé despacio, intentando no hacer ruido, hasta llegar al fondo de la iglesia. Fue entonces cuando lo vi. En una esquina, cerca de la puerta trasera del templo, el padre Simón estaba de pie, su rostro pálido y tenso, mirando algo que yacía en el suelo. Al principio no pude verlo bien, pero cuando me acerqué más, lo entendí. El cuerpo de un perro, o al menos lo que quedaba de él, estaba tirado allí, destrozado como si algo lo hubiera desgarrado por completo. Pero no solo era eso lo que me helaba la sangre, lo que estaba encima del cadáver era lo que me dejó paralizado. Una figura encorvada, de piel grisácea y casi transparente, con dedos largos y afilados, estaba hurgando entre los restos del perro, llevándose trozos de carne a la boca. No hacía ningún ruido, pero se movía con una rapidez espantosa. Parecía no haberse dado cuenta de nuestra presencia. Aún. De repente, el Ghoul levantó la cabeza. Sus ojos, vacíos y sin brillo, se clavaron en mí como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. El padre Simón reaccionó rápido, poniéndose entre nosotros y la criatura, levantando su crucifijo y comenzando a rezar en voz alta, pero la criatura no se inmutó. Lentamente se levantó, sus movimientos antinaturales y temblorosos, y empezó a caminar hacia nosotros. Sentí que el corazón se me salía del pecho. El Ghoul, con su piel grisácea y esos dedos larguísimos, avanzaba sin detenerse, pero no con pasos normales. Sus movimientos eran erráticos, como si cada parte de su cuerpo se moviera a un ritmo diferente. Sus ojos vacíos no parecían mirar hacia el padre, sino directamente hacia mí. El padre continuaba rezando, su voz más fuerte con cada paso que daba la criatura. Sin embargo, el Ghoul no se detenía. Estaba claro que las palabras del padre no lo asustaban. Era como si esa cosa no tuviera miedo de nada. Cada vez estaba más cerca, y el sonido que hacía al caminar era espantoso, como si sus huesos se estuvieran rompiendo con cada paso que daba. «Andrés, corre», gritó el cura, con su voz temblando por el miedo. Pero no podía moverme, quería hacerlo, de verdad, pero era como si todo mi cuerpo se hubiera congelado. La criatura estaba solo unos cuantos metros de nosotros ahora, y pude verle más de cerca. Su boca, que hasta ese entonces había estado cerrada, comenzó a abrirse lentamente, y en su interior no había dientes normales. Eran puntiagudos y afilados, como los de un depredador que se alimenta de carne cruda. La piel alrededor de su boca estaba desgarrada, colgando en tiras finas, y un líquido oscuro goteaba de su barbilla. El hedor que emanaba era insoportable, una mezcla de carne podrida y algo más, algo que no podía describir, pero que me revolvía el estómago. Finalmente, el padre Simón, viendo que yo no me movía,
dio un paso adelante y puso su mano sobre mi hombro. «Te dije que corras», dijo de nuevo, esta vez sacudiéndome con fuerza. Eso fue lo que me despertó de mi trance. De repente, mis piernas respondieron y sin pensarlo 2 veces, salí corriendo hacia la puerta principal de la iglesia. Podía escuchar los pasos apresurados del padre detrás de mí, pero también oía ese horrible sonido, el crujido de huesos siguiéndonos de cerca. Corrí lo más rápido que pude, mis pies golpeando el suelo con fuerza. Apenas podía respirar, pero sabía que no podía detenerme. A medida que nos acercábamos a la puerta, oí un golpe seco detrás de mí, seguido de un gemido que no parecía humano. Miré por encima del hombro y vi al padre Simón tendido en el suelo, el ghoul sobre él, sus garras hundiéndose en el pecho del padre. Mi corazón se detuvo. Por un momento no sabía qué hacer, quería correr y salvarme, pero no podía dejar al padre Simón ahí. Así que sin pensarlo mucho, me giré y corrí de regreso hacia ellos. El padre estaba intentando empujar a la criatura fuera de él, pero era demasiado fuerte. El ghoul estaba encorvado sobre su cuerpo, su boca abierta y babeante, a punto de morderlo. Tomé un candelabro que estaba cerca y con toda la fuerza que pude reunir, lo lancé hacia la criatura. El golpe no fue muy fuerte, pero fue suficiente para hacer que el ghoul se girara hacia mí, soltando al padre Simón por un instante. Se levantó lentamente, ignorando al sacerdote, y comenzó a caminar hacia mí. Yo moría de miedo, no tenía nada más para defenderme, y estaba claro que ese candelabro no iba a detenerlo. Pero en ese momento, el padre Simón, herido y sangrando, se levantó con dificultad. Con un grito que nunca pensé que pudiera salir de él, levantó el crucifijo una vez más y lo hundió directamente en la espalda de la criatura. El ghoul se detuvo en seco, soltando un chillido agudo que resonó en toda la iglesia. Sus brazos se agitaron violentamente, como si intentara sacarse el crucifijo de la espalda, pero no podía alcanzarlo. El padre Simón, jadeando por el esfuerzo, dio un paso atrás, mientras la criatura se tambaleaba, sus movimientos cada vez más erráticos. Por un momento pensé que todo había terminado, que el ghoul finalmente había sido derrotado. Pero entonces, con un último espasmo, la criatura lanzó un zarpazo hacia el padre Simón, golpeándolo en el costado y enviándolo contra la pared con un golpe seco. Corrí hacia él, pero era demasiado tarde. El padre cayó al suelo, su cuerpo inerte. La criatura, aunque claramente herida, comenzó a arrastrarse hacia la puerta trasera, moviéndose de manera errática, como si su cuerpo ya no respondiera correctamente. No me atreví a seguirla. Me arrodillé junto al cuerpo del padre Simón, tratando de despertarlo, pero no respondía. Su pecho no se movía. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Había muerto tratando de protegerme y yo no había podido hacer nada. Escuché el último crujido de huesos mientras el ghoul desaparecía por la puerta, dejando tras de sí un rastro de sangre oscura y un hedor que nunca olvidaría. Me quedé allí, solo en la iglesia, con el cuerpo del padre Simón a mi lado y el eco del terror todavía resonando en las paredes. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Me quedé mirando el cuerpo del padre en el suelo, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar. Mi mente no podía procesarlo del todo. El miedo y la culpa me llenaban, y la realidad de lo que había sucedido comenzaba a aplastarme. Sabía que nadie me iba a creer. Yo, un simple monaguillo, al lado de un cadáver. Lo peor era que no tenía ni idea de dónde estaba esa criatura, ese ghoul
y si alguien encontraba al padre muerto y me veía allí, estaba acabado. Así que con las manos temblorosas y el corazón latiendo rápido, di un paso atrás, alejándome del cuerpo. Sabía que tenía que salir de la iglesia antes de que alguien más llegara. Si me quedaba más tiempo, sería el único culpable. Entonces salí por la puerta principal, tratando de no hacer ruido, como si esa cosa aún pudiera estar acechando en algún lugar cercano. El pueblo estaba tranquilo, pero no me daba paz. Me sentía observado, como si el ghoul aún me siguiera de lejos. Caminé lo más rápido que pude, pero no tenía un plan. Lo único claro era que no podía volver a casa. ¿Qué le iba a decir a mis padres? ¿Que una criatura sobrenatural había matado al padre? De repente, escuché un ruido detrás de mí. Mi cuerpo se tensó y el miedo volvió a apoderarse de mí. Giré la cabeza, esperando lo peor, pero no vi nada. Mi respiración era pesada y el silencio me parecía una señal de que algo estaba mal. Entonces volví a correr, con el miedo de que en cualquier momento esa criatura apareciera de nuevo. Llegué a un callejón detrás de la iglesia y me detuve un momento para tomar aire. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo, tenía que seguir moviéndome. Justo entonces escuché las voces de 2 hombres acercándose. Me asomé y vi que eran policías. El pánico me invadió. Si descubrían el cuerpo, sabrían que yo había estado con el padre. Yo sería el principal sospechoso. Sin tiempo que perder, volví a correr, alejándome de la iglesia y de los policías. Mi mente no paraba de repetirme que estaba solo, que nadie me creería si contaba realmente lo que pasó. Corrí hasta una carretera desierta, sabiendo que no podía regresar al pueblo. Era culpable a los ojos de todos, aunque la verdad fuera mucho más aterradora. Seguí caminando, dejando atrás todo lo que conocía. El ghoul seguía ahí afuera, y aunque el padre Simón había muerto tratando de salvarme, sabía que esa criatura no había terminado conmigo. Mientras la oscuridad de la carretera me envolvía, me pregunté cuánto tiempo más podría seguir huyendo antes de que todo me alcanzara. Sin embargo, un alma caritativa me dio un aventón a la ciudad, y de allí fui pasando a otras hasta que logré salir de México. Y bueno, actualmente vivo en Guatemala. Mi nombre ya no es el mismo, y por medio de la corrupción logré conseguir unos papeles falsos. Y saben, actualmente sigo trabajando en una iglesia. No pienso por nada dejar de entregarme a Dios. Y aunque quizá en mi pueblo todos piensan que soy culpable, yo, Dios y el Padrecito que en paz descanse, sabemos que el asesino fue esa horrible criatura.